Y fíjate que tocas un tema que es complicado, que es el tema de Israel. Mira, fíjate que yo siempre, al final tengo la página de Wall Street Wolverine y me toca informar de estas cosas. Y claro, te viene de todo. Y muchas de esas cosas vienen muy sugestionadas por la gente, porque no sabes si es un vídeo real, si es de hace 20 años o no sé qué. Es como una guerra de desinformación a veces que no sabes ni con lo que coger. Y es muy visceral, y sobre todo en la parte más, digamos que árabe y musulmana, Yo he vivido 3 tiene años. mucha visceralidad. Yo he vivido 3 años allí. Yo lo último, te estoy hablando de estas amenazas porque en el programa hace 3 semanas en Horizonte tratamos el tema de Israel y yo dije que por supuesto que a los terroristas que había que exterminarlos y para mí son basura. Dije terroristas, no dije civiles. Yo pienso que son tan víctimas los civiles que muchas veces no saben ni cómo salir de la barbarie que tienen estos sanguinarios, estos asesinos. Yo he visto la angustia que pasan las ciudades que están cercanas a las fronteras con Gaza y con el norte y con el Líbano. La presión es brutal de estar constantemente tirando petardos, misiles que no saben dónde van a llegar ni dónde va a ir. La gente tiene que dejar sus cosas, meterse en los refugios. Y la angustia es total. Pero a partir del año pasado, el 7 de octubre, ocurrió algo que no había ocurrido nunca, ¿no? El grupo terrorista Hamas, que había estado en Gaza y que había hecho incursiones, había hecho siempre demencias, pues se introducía en Israel y mataba y asesinaba a 1.200 personas inocentes. Yo tengo mucha relación con gente de Israel, con la embajada. Yo he visto vídeos que te harían vomitar de lo que ocurrió allí. Y fíjate que yo he visto cosas, ¿eh? Yo he visto cosas que también te harían vomitar. Pero a nivel. En el libro lo barbaridades, explico. me imagino, ¿no? Barbaridades. O sea, una familia, niño, niña, madre y padre, a la madre violarla, cortarle los pechos delante de los hijos, matar a la madre, degollarla, luego ir a por la niña, hacerle lo mismo, matar a la niña, al niño, hacerle lo mismo y luego al padre pegarle un tiro. Joder. El padre terminó viendo cómo mataban a su mujer y a sus 2 hijos. Y más vídeos que serían inenarrables, ¿no? De lo que hicieron, de las brutalidades que hicieron. A mí lo que me parece con estas situaciones, José Félix, es que luego al final te ven en los de la otra parte diciendo, pero es que Israel también, y tú más. No, pero escucha una cosa. Yo no me imagino a Israel entrando en Gaza, matando a 1.200 civiles por la cara, llevándose a 250 civiles, torturarlos y hacerle vejaciones y violarlos. Yo eso no lo he visto ni creo que lo vería, porque estamos hablando de un país democrático, ¿no? Hay ahí un problema que es que en el año 48 se le otorgó que Israel tenía derecho a tener una tierra, de vivir en paz. Ellos estuvieron de acuerdo, pero los países de alrededor dijeron que no. Todo lo que había alrededor, Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Palestina, dijeron que no. Dijeron la famosa frase de el río al mar. Del río al mar es el exterminio del pueblo judío. Es lo mismo que dijo nuestra famosa ministra, doña Yoli, que no se le entiende muchas veces lo que dice, pero eso se le entendió perfectamente. Eso sí es un delito de odio, porque estás diciendo de que quieres que el pueblo judío quede exterminado, o el pueblo israelí, porque al final hay judíos, Sí. hay israelíes judíos, israelíes cristianos, israelíes que son árabes, israelíes que son bajáis, hay un montón de Sí, religiones. es como cuando se habla de musulmanes. Musulmanes hay muchos. Vale, pues hay un conflicto. Hay un conflicto el cual Israel durante estos 75 años ha sufrido 5 guerras importantes, que no las ha empezado él. La guerra de Yom Kippur, Egipto y Siria se pusieron de acuerdo e invadieron Israel. Con tan mala suerte que la perdieron. Egipto perdió el Sinaí y Siria perdió los Altos del Golán. Para Israel, fundamental. Se quedaron allí. Claro, si tú vienes a atacarme, encima pierdes, yo al final me voy quedando con terreno tuyo, más invadido, pero que para mí es importante para mi seguridad, que son los famosos Altos del Golán. Y en su día fue el Sinaí también, una parte que debían de controlar Israel por el tema de los palestinos, pero al final Egipto entendió de que te había que llevar unas buenas relaciones. Al final las buenas relaciones, que son los tratados de Abraham, en los que los países musulmanes tienen que llegar a un entente con Israel para tener una buena, una buena sociedad en paz, ¿no? Jordania ha llegado a eso, Egipto llegó a eso, Marruecos ha llegado a eso, Emiratos Árabes. Hay países tradicionales, de origen además suní, no chií, que son los problemáticos, como estamos viendo con Irán, y con Hezbollah y con todos estos que son de etnias chiíes, de que no lo quieren. No lo quieren, o sea, no van a reconocer nunca el Estado de Israel,
y lo único que quieren es que salgan de allí. Y eso no va a ocurrir. Después de la Segunda Guerra Mundial y después de lo que ocurrió y del Holocausto y de más de 6 millones de judíos, el pueblo judío ni el pueblo israelí va a volver a consentir que ocurra absolutamente nada de eso. Y lo más cercano a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto nazi ha sido lo que hizo Hamás el 7 de octubre. Eso no podía acabar bien. Hamás sabía que no iba a acabar bien. Lo que no sabía Hamás es cómo ellos esperaban que iba a terminar y cómo está terminando. Descabezada toda la cúpula de Hamás y de Hezbollah. Pero sí van a dar esa batalla. Y van a dar esa batalla y la única diferencia entre Israel y Gaza, por ejemplo, es que cuando caen los cohetes o los drones con explosivos en Israel, hay unas sirenas que meten a las personas debajo de tierra, en los búnkeres. Y en Gaza no ocurre eso. Los que se meten debajo de tierra son los terroristas de Hamás y las personas se quedan arriba. Y las personas no pueden moverse. Se cubren. Son escudos humanos de los terroristas. Es más, ellos lo han dicho abiertamente. Al final son víctimas que son necesarias para que se ofrezca una presión internacional contra el Estado de Israel. Es una guerra injusta, donde está muriendo gente inocente, y es una verdadera pena. Nadie puede estar orgulloso de que mueran niños y que muera gente que no tiene nada que ver. O sea, sería un bárbaro alguien que diría que han hecho bien y que está haciendo bien. Pero ¿qué es lo que hacen? Si Israel lo gana, ellos están ya luchando por su supervivencia. Si ellos pierden esta guerra, ellos saben que están acabados. Y es lo que no va a ocurrir. Es el único punto que estos terroristas no estaban seguros de que lo iban a hacer y que iban a poder ganar con el respaldo de Irán. Y ahora mismo Irán le está dando la espalda. Los ha dejado solos. Hamás sigue solo, Hezbollah sigue solo, Israel le sigue dando palos por todos los lados y lo sigue descabezando. Yo creo que Israel va a ganar. Creo que tiene que hacerlo. Creo que al final habrá una paz con el último muerto ayer de la cabeza visible de Hamás, Sinwar, el carnicero. El carnicero ya sabes por qué llamaban carnicero, ¿no? No. Porque descuartizaba a los israelíes con sus propias manos. Entonces, después de este tipo ya muerto, ya lo que quedan son pequeños comandantes que mandan en pequeños núcleos, pero que pueda haber una posibilidad de paz, de que se recuperen los rehenes, que es lo único que quiere Israel, recuperar los rehenes que están vivos y los que ya han fallecido. Estamos hablando de que ha habido gente que lleva un año viviendo debajo de tierra, en condiciones pésimas, con maltratos y violaciones. Eso tiene que acabar de alguna manera, y la única manera de que acabe es que ellos terminen con la liberación de todos los secuestrados. A partir de ahí yo creo que va a haber un punto de inflexión y, por supuesto, no va a volver a permitir de que se ocupen los territorios por parte de Hamás de la Franja de Gaza. Pero de alguna forma, ¿no crees que mientras esté Irán de por medio siempre va a haber una financiación de grupos que intenten hacer esto? O sea, al final yo creo que es inevitable un conflicto entre Israel e Irán. No le interesa a Irán. Ni le interesa a Irán, ni le interesa a Israel. Pero Israel sí tiene la capacidad para descabezar a Hezbollah. ¿Qué ocurre en el Líbano? En el Líbano hay una misión de FINUR, de Naciones Unidas. 10.000 soldados, cascos azules, que están en una frontera imaginaria. Esa frontera imaginaria es simplemente el salvoconducto de Israel para que en esa franja, creo que son de 30 kilómetros, no entren los terroristas a hacer túneles, a colocar misiles en casas, a lanzar drones o a intentar atacar a Israel desde cerca de la frontera. No lo están haciendo. Estamos viendo las imágenes en internet donde los israelíes señalan túneles y a 300 metros hay una torreta de Naciones Unidas de vigilancia. ¿Por qué ha ocurrido eso? Y pueblos que están dentro de la zona de seguridad de Naciones Unidas, ¿por qué se encuentran los israelíes, el ejército israelí? ¿Por qué se encuentran armamento de todo tipo dentro de las casas? Eso es porque de alguna manera o se han hecho la vista gorda o no han querido meterse en ningún tipo de conflicto. Entonces, cuando hay algo que no te está dando la seguridad que tú necesitas y precisas para toda la gente que vive en el norte de Israel, que son miles, decenas de miles de personas, pues al final tienes que poner tu propia seguridad. No. Y tu propia seguridad es barrer todo lo que tú encuentres hasta una distancia aproximada que tú consideres oportuna, y al final terminarán estableciéndose los israelíes dentro del Líbano. El otro día lo hablaba, al final el Líbano, en los años sobre el 2000, yo estuve en el Líbano antes de irme a Israel, era un lugar preferido, Beirut, para los príncipes árabes saudíes o de Emiratos o cataríes de ir a Beirut, porque las mujeres libanesas eran de las más bellas del mundo. O sea, era un paraíso. Le llaman el París del Medio Oriente. Eso se acabó. ¿Cuándo se acabó? En el momento que entraron refugiados palestinos en el Líbano. Esos refugiados palestinos que entraban en el Líbano tuvieron el soporte de Irán,
Irán fue el que los mantuvo, el que los armó, el que los entrenó y el que convirtió el mayor ejército terrorista que existe en el mundo, que es Hezbollah. De la mano de los iraníes, del dinero. Porque luego estamos en otra. O sea, hay ruina total en Gaza. Yo lo he visto. Nosotros tenemos un campo de entrenamiento a 3 kilómetros de Gaza, en Sderot. Y cuando a ti te decían que era Gaza, porque tú al final lo veías, te decías, coño, pero estos son 4 kilómetros. ¿Sí? ¿Cómo pueden vivir aquí 2 millones de personas? Pero ha habido siempre financiación de Naciones Unidas y de muchos países que han metido dinero en la franja de Gaza. ¿Por qué no ha habido prosperidad? ¿Por qué la gente se muere de hambre? ¿Por qué no hay infraestructuras nuevas con la cantidad de cientos de millones y de miles de millones que han entrado ahí? Porque se lo han gastado todo en armamento y en hacer túneles debajo tierra. O sea, llevaban 18 años construyendo infraestructuras y comprando material militar bélico para atacar a Israel. Su pueblo le da igual, los ciudadanos gazatíes les dan igual a los terroristas. Lo vemos constantemente. Que el que se salta un palo de lo que dice uno de los que está allí, los machacan y los maltratan, los apalean y les pegan las palizas de su vida. O sea, el que de alguna manera tenía que estar contento es de que estos terroristas desaparezcan de estos países, ¿no? Y de que la gente pueda vivir en paz, que es lo único que se está pidiendo. Pero si tú no haces más que insistir en atacar a Israel, pues al final te tienes que proteger. Yo siempre pongo el mismo caso. Tú llegas a una zona, a cualquier lado, y te encuentras 10 casas. Sois 10 vecinos y sois todos amigos, tenéis los mismos gustos, la misma religión, sois de la misma, habláis igual. Y te das cuenta que alrededor tuyo, sí, ahí se vive muy bien, pero alrededor tuyo hay 200 que no son como tú. O sea, os están haciendo la vida imposible día tras día, os están haciendo la vida imposible. De todos los que estáis en esas pequeñas casas, de los 10, 9 os vais fuera, porque no aguantáis la situación ni la presión, y uno se queda dentro. Un día llegas a casa y te encuentras al perro dentro de tu jardín muerto. Lo han envenenado. Y dices, joder, ¿quién habrá sido? Ha sido un hijo puta, estos que están alrededor, que no los pueden ni ver. No. Vale, te compras un perro. Al mes el perro, que es un cachorrito, te lo encuentras colgado en la puerta de tu casa, destripado, y lo han matado. O sea, va incrementando esa violencia contra ti, porque quieren que tú te vayas. Los de fuera, que son 200 vecinos y tú eres uno, quieren que tú te vayas. Y tú dices, pues no me voy a ir, porque tengo un par de pelotas y me voy a quedar en mi casa y voy a cuidar la casa de mis amigos. Y empiezo a construir muros, alambradas, empiezo a gastar dinero en seguridad. Piensas que tú estás seguro porque has montado una gana de infraestructura segura alrededor de tu vivienda, y cuando regresas un día te das cuenta de que han entrado en tu casa y han matado a tus hijos y a tu mujer. El tipo que está ahí se vuelve loco. El tipo que está ahí se vuelve loco y dice, yo voy a matar a todo lo que hay afuera. A todos los que han matado a mi mujer y a mi hijo los voy a matar. Eso es lo que hace. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en Israel. La presión que ha tenido que soportar este país durante décadas, ahora ya aflojaron porque Egipto aflojó, Jordania aflojó, pero la presión de Siria, la presión del Líbano, ha sido insostenible junto con la presión de Gaza y Cisjordania. Yo he vivido 2 años en el kibutz en Irán, uno de los kibutz que más gente mataron, al lado de Sderot, porque cuando entrenábamos vivíamos en el kibutz. Te he hablado del año 2000. Y recuerdo perfectamente que los palestinos salían de Gaza y iban a trabajar a los kibutz, pues para ayudar a los israelíes a cultivar, a hacer el pan, a limpieza. Y cuando nos sentábamos, ellos comen en comunas, no comen cada uno en su casa. Hay una gran zona donde se hace la comida para todo el kibutz. Y a los palestinos los trataban como a un israelí más. O sea, al palestino no se le trataba como un perro, se le trataba como uno más. Comía con todos en el kibutz. Claro, eso llega un momento que desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque del 2006 entra una facción terrorista, Hamas, que mata a un montón de terroristas de Al-Fatah, que es lo que es ahora la autoridad palestina, que es Cisjordania, por Mahmoud Abbas, y los echan, los expulsan. Entonces, una parte fraccionada que empieza ya a democratizarse de alguna manera, ve que con el tema de las armas no va a conseguir nada y dice, voy a intentar llegar a un entente con Israel para que mis ciudadanos vivan mejor. Son más políticos ya que terroristas. Pero la Franja de Gaza no. En la Franja de Gaza del 2006 entra Hamas, y a partir de que entra Hamas, eso es una dictadura total contra el pueblo gazatí. La única manera de parar eso, porque está sufriendo ataques por todos los lados, es al final teniendo un control.
sobre lo que está ocurriendo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Entonces, otra cosa es que los raritos de estos de Gamídenes o de Raticulín que viven en los mundos de Yuppie, pues te llamen fascista, xenófobo, racista, asesino, genocida. Te llamen un montón de cosas que no tienen ningún sentido ni pie ni cabeza, ¿no? Pero cualquiera que lo vea y que vea cómo está la situación, nadie dejaría matar ni a su familia, ni a sus hijos, ni a nadie que le rodee. Al final tienes que defenderte. Si un pueblo lleva sufriendo ataques durante décadas, pues al final tiene que buscar la manera de defenderse, y la manera de defenderse es haber creado uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y eso es lo que está ocurriendo.